Me está grabando, así que fijémonos en esto. Aquí tenemos una viga post-tensada y la forma en que entran los cables son en forma parabólica, ¿sí? Mientras que en el pretensado lo que habíamos estado viendo es de que los cables por lo general entraban de forma recta, pero en el post-tensado entran en forma parabólica, ¿sí? La excentricidad es algo que va variando, pero todos los cálculos nosotros los realizamos en el centro de la viga. Ya no en cualquier lado, sino simplemente los realizamos en el centro, donde tenemos la excentricidad máxima. Y justo por debajo de la excentricidad tiene que haber una distancia R, que es como una especie de recubrimiento para que pueda trabajar apropiadamente la vaina. Esto es lo que es una sección BPR. Entonces ya les he pasado la tablita donde están las vigas BPR. Entonces utilicen las vigas BPR, ya no usen otra cosa, por favor. Y puede que haya la necesidad, en el caso de que no cumpla o falle algo, donde podamos modificar ligeramente estas dimensiones. Podemos hacerlo. Mucho depende de la situación. Bien, esto ya hemos visto. La viga BPR podríamos dimensionar con esta expresión. L sobre 20. ¿Sí? Bien. Entonces, la excentricidad, ¿sí?, va a ser Y base o Y bottom menos 0.1 de H. Entonces, este R en realidad 0.1 de H es este valor de R. Entonces, esto es YB y esto es YT. Eso es lo que habíamos aprendido, ¿no? De la sección de acá. Pues la excentricidad se mide del eje neutro hasta acá y esto es 0.1 de la altura, por lo general, ¿no? Podría ser menos, pero ese es el máximo valor que puede llegar. Entonces, ¿qué esfuerzos actúan en una viga post-tensada? Y lo vamos a orientar al uso de los puentes, que por lo general es el uso más común que tiene este tipo de tecnología, ¿no? En el uso de los puentes. Entonces, primero está el momento del peso propio, el peso propio de la misma viga. Después está el momento que soporta la losa húmeda. Entonces, la losa húmeda se refiere a que las vigas soportan la losa donde está vaciado la capa de rodadura y ahí pasa la carga viva. Entonces, la losa, ¿no?, que está agarrando, que está siendo soportada por las vigas. A eso lo llamamos losa húmeda. Y la resistencia del concreto de esta losa húmeda no tiene que ser igual a la de las vigas. Por ejemplo, si de la viga es 350, de la losa húmeda podría ser 210. O sea, no requerimos de que sea tan fuerte el concreto, porque la losa húmeda no está trabajando al preesfuerzo. Simplemente trabaja como un elemento normal, como una estructura normal. Así que no tiene que tener la resistencia del concreto preesforzado. Entonces puede ser 210. Entonces soporta el peso propio la viga, soporta el peso de la losa húmeda, un momento. Manejamos momentos porque dividimos entre el módulo resistente. Después están los diafragmas. A ver, ¿qué son los diafragmas? ¿Dónde estás, Orlando? ¿Estás conectado? ¿Qué son los diafragmas?
¿No hay? A ver, ¿quién quiere responder qué son los diafragmas? Lo que entiendo es la unión transversal para que no haya momentos de torsión. Sí. Son como vigas esbeltas transversales que cumplen la función de argiostrar. Las vigas que están preesforzadas, ¿no? ¿Se ubican? Tengo varias vigas y el diafragma es una viga que está como argiostrando, ¿sí? Este diafragma igual se calcula igual vamos a calcular en la práctica. Se calcula la distancia, ¿ya? Pero no es que trabaja estructuralmente, ¿me entiendes? Te voy a mostrar lo que es el diafragma. Este es el diafragma, ¿no? Son estas vigas que se colocan transversalmente y cumplen la función de evitar el pandeo lateral. Eso es lo que hace. Esta de aquí, el gris, es la losa húmeda, ¿sí? La losa húmeda. Entonces, la pila o el estribo soporta las vigas. Las vigas están siendo argiostradas por el diafragma que evita el pandeo lateral, porque la viga puede pandear así, horizontalmente. Entonces, esto evita que pase eso y además le da más rigidez. Y esto soporta la losa húmeda, ¿sí? Pero esto no es que se calcula para soportar esfuerzos. Pero esto ustedes tienen que calcularlo en la materia de puentes, ¿ya? No es que vamos a hacerlo acá, pero en la materia de puentes van a aprender a calcular la separación de los diafragmas. Pero nosotros vamos a usar algunas ecuaciones y cosas de puentes para poder hacer nuestro cálculo estructural. Ya sé que vamos a ir repasando un poquito acerca de puentes, pero esto lo calculan en esa materia. ¿De acuerdo? Bien, entonces los diafragmas provocan un momento, porque tienen un peso. Entonces tengo que calcular el momento que ocasionan los diafragmas, ¿sí? Después la carga viva ocasiona un momento, ¿sí? Y hay tres tipos de verificaciones. Hay mediante el método de la carga equivalente, el método del eje de Tandem y el método del teorema de Pareto. Sí, seguramente un poco han estado viendo esto en la materia de puentes. Entonces vamos a aplicar también nosotros esto para sacar el momento. Y también tenemos el impacto. A ver, ¿qué es el impacto? ¿Quién sabe qué es el impacto? Han debido ver esto en puente seguramente. ¿Es la fuerza o la